Bueno, entonces habíamos visto el focus group. Ahora en el tercer video vamos a ver las últimas dos que quedan, que son la conversación informal con el jefe. Esto tiene que ver, y es muy importante, porque nosotros a partir de conocer la parte jerárquica de cada sección, hablamos con el jefe, pues por ejemplo cuando hablamos de estas tres secciones que hay dentro de la fábrica de broches, podemos justamente empezar a ver de qué manera hay no sé, un delegado, un encargado de cada sección, que estaría bueno justamente poder ver de qué manera se relaciona con los trabajadores o con los empleados, o también se puede ver en el área administrativa, donde hay un jefe, o la oficina de personal, cuáles son las relaciones que hay. Esta charla informal con el jefe tiene que ser una buena estrategia, porque a partir de la charla informal es que nosotros vamos a obtener una buena información, porque el encargado o el jefe va a ser siempre una buena herramienta de recopilar datos, porque él es el encargado, él va a saber el funcionamiento del área, va a saber el funcionamiento de los empleados, la interrelación, si hay ausencias, si hay algunos que no quieren, si hay resistencia al cambio, si hay gente que colabora, si hay mala relación entre ellos. Entonces, justamente este enfoque lo que va a hacer es garantizar dentro de una entrevista no estructurada, esto de, bueno, contame a ver cómo te manejas en la sección, cómo te llevas con los empleados, cuál es. La entrevista para el jefe va a ser en tono de charla informal. Para nosotros es una herramienta importante porque justamente vamos a tener una mirada del otro lado. Más allá de que nosotros hicimos por ahí ya el focus group o hicimos entrevistas al personal que trabaja, al personal que va a recibir el cambio. ¿Qué pasa con este jefe? Por ejemplo, cuando yo les contaba el ejemplo del jefe de mi hija que no quería sistematizar todo el área del fichaje de entrada y de salida de expedientes. Imagínense que nosotros haríamos una entrevista a este jefe y él justamente va a ser uno de las personas que iba a implementar más la resistencia, que no pasaba lo mismo con los empleados. Entonces él, en una entrevista que nosotros podemos tener con él, no, pero ¿para qué vamos a sistematizar toda la documentación? Yo soy jefe y me puedo manejar perfectamente con las fichas y les puedo decir a mis empleados cómo manejarse, que traigan, que lleven, yo anoto, controlo, yo puedo controlar todo. Entonces, a veces la mayor resistencia la encontramos justamente que a veces puede ser jefes que hacen muchísimo tiempo que están dentro de la organización, entonces se resisten a los cambios. O como decíamos la otra vez, muchas veces son los autores de un mecanismo de trabajo que nosotros venimos como consultores y se lo queremos cambiar, y entonces tocamos el ego de esta persona. Entonces tiene muchísima importancia y muchísimos beneficios justamente el utilizar esta manera de emplear esta charla informal, porque el jefe piensa que estamos del lado de él, piensa que vamos a recibir toda la información y le vamos a dar la razón y nos vamos a poner la gorra, diríamos, ¿no? Como dicen los chicos jóvenes. Lo que nosotros tenemos que tener justamente la misma habilidad que hemos tomado para trabajar con los empleados, tenemos que tener la misma habilidad justamente con los jefes, porque los jefes hasta pueden llegar a tener una información errónea de la situación. Puede ser que el jefe, puede ser que sea un jefe débil. Entonces un jefe débil que no sepa, que no esté capacitado para manejar la sección de tal manera. Entonces la sección funciona mal porque él no tiene el poder de dirección que necesita tener un encargado, porque capaz que es el hijo del dueño, por
por decirle algo. Y no tiene ganas de estar ahí. No tiene ganas de trabajar porque él quiere ser, no sé, psicólogo social. Y entonces no quiere estar a cargo de una sección de la fábrica de broches, pero que a la vez le da su sustento económico, ¿no? Entonces no va a poner el compromiso que necesita justamente la empresa. Entonces muchas veces los empleados pueden leer esto de la debilidad, o puede ser todo lo contrario, puede ser un jefe totalmente autoritario donde no permite el avance de sus empleados. Ahora después en las próximas clases vamos a ver cuál es la diferencia entre líder y jefe, cuál es el mecanismo que se va a trabajar con eso, cuál es la diferencia de trabajar con un líder que va a aportar, que te va a hinchar para que vos progreses, y un jefe, estos totalitarios que no te dejan avanzar justamente por eso. Entonces, está bueno emplear esto, pero ¿cuáles son las limitaciones? Es que muchas veces podemos obtener, como les decía yo, esta información a veces errónea, y hasta podemos tener, justamente como ser el encargado, podemos tener una opinión bastante avanzado, chocante justamente para los dueños de las organizaciones, hasta pueden correr el riesgo de ser despedidos, ¿no? Así que bueno, todo va a depender de nosotros, de cómo vamos a hacer esta conversación con el jefe informal. El último es un collage, que es ni más ni menos que estos diagnósticos con imágenes y fotografías o diagramas que son empleados justamente por el consultor en desarrollo organizacional para poder establecer un diagnóstico del perfil a nivel personal, grupal u organizacional. Pienso que, y yo en no estoy de acuerdo porque no estamos capacitados, por lo menos en mi nivel de capacitación, no sabría cómo usarlo. Quizás habría que tener alguna especialización al respecto. Se puede usar la Gestalt justamente para esto, pero bueno, tendríamos que capacitarnos. Pienso que los anteriores 6, nosotros podemos desarrollarnos en estas herramientas perfectamente con estos años cursados en el instituto. El collage se los presento porque es una herramienta útil, pero pienso que habría que tener como una especie de capacitación, porque estos test así de dibujos o de fotografía, acuérdense el año pasado cuando mirábamos el cuadro y no todos tienen la misma perspectiva ni los dibujos, y a veces esconden cosas un poquito más profundas que un conflicto o una crisis dentro de una organización. Es personal y estoy preparada para que ustedes me digan, no, profe, se puede hacer tal cosa, o yo me capacité en esto y lo puedo emplear. Eso está en sus manos, en la responsabilidad de trabajo que tiene cada consultor. Creo que cada consultor, cuando organiza una evaluación, una recopilación de datos, tiene que saber utilizar bien las herramientas. Porque a partir de usar bien las herramientas, creo que vamos a obtener una buena evaluación de saber en qué estado está la organización y cuáles son los elementos que vamos a emplear para el cambio. Porque por eso yo les digo, porque no es lo mismo una sociedad de fomento, un comedor en un lugar vulnerable, un colegio público, un colegio privado donde
se manejan otro tipo de actividades, una pequeña empresa, una empresa familiar o una gran empresa, y, y se los digo porque pese a que yo no he trabajado dentro de una organización, siempre me manejé en la consultoría con el consultorio, estoy recibiendo muchísimos ejemplos de compañeros de ustedes que están trabajando y veo que el ámbito es amplio para trabajar y entonces cada uno tiene que saber cuáles son las limitaciones del consultor para ejercer, para obtener estas herramientas. Yo les puedo asegurar que de las 7 que les nombré, 6 nosotros estamos preparados. La séptima, yo pienso que se necesitaría una capacitación extra, una especialización. Por ejemplo, yo soy psicóloga social, especialista en adicciones. ¿Por qué? Porque luego que me recibí, me especialicé en todo lo que es el tema de adicciones. Hice cursos, trabajé, hice prácticas dentro de una comunidad terapéutica y entonces me pude especializar en adicciones. Siempre está bueno que nos podamos especializar en alguno de los temas justamente para poder trabajar responsablemente, ¿no? Pero bueno, pero pienso que hay algunas técnicas que se pueden desarrollar con el collage, pero está bajo responsabilidad de ustedes. Bueno, gracias a Dios llegué con los 3 videos. Por supuesto se los hice muy amplio, o sea, muy resumido. No es así, les digo que más o menos tiene el apunte que van a recibir de la clase número 6, me parece que más de 10 hojas. ¿Qué es lo importante? Que ustedes lo tengan como recursero, que lo guarden, que lo archiven, justamente porque está bueno para conocer. Lo que me interesa de cada uno, de lo que yo le dije, más o menos es lo que les estuve explicando yo. No tienen que saber todo esto, las 10 hojas. Lo importante es que de cada uno sepan cuál es la herramienta a utilizar, cuáles pueden ser los beneficios y cuáles son las limitaciones. Tampoco quiero que aprendan todo porque a los 10 minutos se lo olvidaron. Lo pueden anotar en el examen y al otro día ya se lo olvidaron, porque son herramientas para utilizar. Entonces lo que más me interesa. Pero quería que lo tengan porque es un manual de consulta importante. Bueno, les mando para que trabajen un poquitito 2 actividades. Una se llama El cambio irreversible y el otro se llama Siempre el número 1. Son 2 actividades que les mando. Simplemente quiero que reflexionen el tema. Les mando estas actividades más que todo para que empecemos a tener actividad, porque esto lo podríamos haber tratado tranquilamente nosotros en clase, no podemos. Entonces, de esta manera quiero que lean los casos, que más que todo para los que no ejercen ninguna función dentro de una organización. Hay algunos que trabajan y asesoran, pero la mayoría no. Entonces, mi idea es que a partir de estos casos puedan hacer un análisis. No pido excelencia, pido reflexión, pido nada más que lo analicen, que lo vean. Estamos mirando esto, estamos observando estos casos conjuntamente con el aprendizaje. O sea que no puedo yo exigirles a ustedes que hagan un análisis exhaustivo. No, simplemente les planteo los ejemplos para que ustedes me envíen una reflexión. Y a partir de esa reflexión, ustedes pueden ir analizando y comprometiéndose con los casos. Esa es mi idea y es la única manera que tengo de interactuar con ustedes con respecto a los casos, porque no tengo otra. Y se me ocurrió esto de buscar casos para más o menos ir haciendo un poquitito de práctica. Así que bueno, les agradezco mucho.
Espero no haber sido muy pesada en esta clase, pero bueno, es un tema, cada tema que busco les puedo asegurar que trato de hacer una correlatividad con los temas que realmente les interese y les sirva para su próximo trabajo, que no va a faltar mucho, y que quiero que se vayan con un cúmulo de herramientas para que puedan utilizarlos. Así que bueno, que tengan buena semana. Gracias.